puede interrogarse, puede plantearse el examen con todo el contenido de aquí para atrás y ustedes estarían en la obligación de resolver. Igual es su examen final. No es como cuando uno está estudiando en aulas, que bueno, la semana 1 a 5 y solo eso evaluaba uno. Y en el final solo la semana 13 a 16. No, aquí ya podemos evaluar de alguna forma todo. Eso ya es disposición de la universidad. Uno cumple con trasladar las interrogantes o el cuestionario con preguntas y respuestas y la universidad dispone sobre qué específicamente va a evaluar. Pero he sabido que han en otras oportunidades evaluado en el segundo examen contenido del primero y el segundo y en el final contenido de todo el curso. Entonces, tienen que estar siempre preparados. Si alguien se atiene, pues ya será cuestión de cada uno de ustedes el atenerse a solo estudiar o solo repasar el contenido de la semana 7 a 11. Sugerencia es que le den por lo menos un repaso a las que ya hemos tenido como supuestamente objeto de evaluación, que es el primer parcial, para no tener sorpresas al momento de su examen. Carol Payeras, feliz día para usted también y su familia. Si tiene niños, pues a disfrutarlo después de terminar las clases. Y para todo aquel que ya sea padre o madre de familia y que esté pues haciendo este esfuerzo el día de hoy por conectarse y presenciar las clases y pretenda celebrar el Día del Niño con sus hijos al terminar la clase, pues si tienen esa posibilidad, háganlo. Y si no, pues aunque sea en casa, compartir con ellos es más que suficiente. Esta semana vamos a ver entonces los temas relacionados a nociones del derecho procesal del trabajo, la jurisdicción privativa del trabajo y generalidades del juicio ordinario. Como objetivo de la clase es que ustedes, al iniciar esta nueva fase del curso, que es la última, amplíen esos conocimientos respecto a las normas adjetivas del derecho del trabajo, dónde se encuentran reguladas, cómo se integran en caso de que exista alguna falencia, alguna cuestión que no esté regulada, cuáles son algunos aspectos doctrinarios y legales que inspiran esta etapa del proceso, es decir, la normativa adjetiva, así como la forma en que debe de aplicarse la norma. Para ello, entonces, hablaremos inicialmente de las nociones del derecho procesal del trabajo. Como ustedes recordarán, el derecho procesal o el derecho sustantivo del trabajo se divide en derecho procesal individual o derecho individual y derecho colectivo o derecho procesal colectivo. Como estamos viendo del procesal del trabajo, vamos a hablar desde el punto de vista procesal. Clasifica entonces el derecho procesal del trabajo como derecho procesal individual, una sola persona, un solo trabajador, y derecho procesal colectivo, un grupo o una totalidad de trabajadores. Este derecho procesal del trabajo se inspira en principios muy parecidos a los del derecho individual, como sería la tutelabilidad, la concentración, el impulso procesal de oficio, la antiformalidad, inmediación procesal, sencillez, economía procesal, celeridad, igualdad, iniciativa, flexibilidad en la apreciación de la prueba. Aquí ya entran algunos principios que no tiene el derecho sustantivo, como por ejemplo esa flexibilidad en la apreciación de la prueba, esa economía procesal, esa celeridad, porque son actos propios de los órganos o de los sujetos procesales en un órgano jurisdiccional o bien del órgano jurisdiccional, y no tanto de normas sustantivas que regulen cómo debe de una prohibición hacia los patronos, una obligación de trabajadores, son sustantivas, pero no inspiran, por ejemplo, no tienen ese impulso procesal de oficio, porque no hay nada que se esté litigando. No hay un principio de economía procesal, porque no estamos ante la presencia de un proceso distinto ya del derecho procesal del trabajo. Sí es tutelar de los trabajadores, sí. Concentra la mayor cantidad de actos en uno solo posible, sí. Pero es distinto del derecho sustantivo. Para ello diríamos entonces que el derecho procesal del trabajo es la rama del derecho procesal
que estudia la organización y competencia de la justicia del trabajo, los principios que inspiran esa justicia, las normas generales que comprende el derecho procesal y el procedimiento a seguir para la decisión que se tome de un proceso y el cumplimiento de esta, así como todo lo relacionado a los procesos originados por una relación laboral, ya sea individual o colectiva. Es decir, la norma de derecho procesal del trabajo aplica desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. Siempre son procesos. ¿Que son distintos procesos? Sí. Vimos que un proceso colectivo, como un arreglo directo, una conciliación, es porque se soluciona un conflicto que existe entre los trabajadores y el patrono o grupo de patronos. Pero un conflicto individual, un proceso individual, solo va a solventar la situación de un trabajador en particular. María Franchella indica que por qué no era semana 12, porque vio la diapositiva, la número 13. Si ustedes ven su calendario o su programa de cursos jóvenes en cualquier curso, verán que semana 6, semana 12, semana 16 y 17 y 18 son evaluaciones. Por eso no se hace mención a una semana 12 en clase. Nos saltamos una diapositiva, no tenemos la diapositiva 6, no tenemos las diapositivas de la clase 12, porque son semanas de exámenes. Entonces, hoy ya tenemos 13 semanas de estar con este curso. La 12 la vamos a correr para dentro de 8 días, que es su examen. Pero de la 1 a la 5 fueron clases, la 6 fue examen. De la 7 a la 11 son clases, la 12 es examen. 13 a 16 son clases, 17 y 18 son exámenes. Así es. No sé si María Franchella o Francela, no sé cómo se pronuncia su segundo nombre, haya sido estudiante regular o no, o haya sido estudiante que se trasladó de otra universidad. Pero para que es estudiante rural, debe de saber que las semanas 6, 12, 17 y 18 son semanas de exámenes. Si ustedes le preguntan a cualquier catedrático de rural cuántas semanas de clases tiene, le va a hacer la cuenta de las primeras 5, las segundas 5 y de las 4 siguientes, son 14. Y 4 semanas de evaluación. Nos da un total de 18, como está contenido en cada uno de los programas de los distintos cursos que tiene cada una de las facultades. Entonces es una cuestión de ir corriendo, por decirlo así, porque la evaluación pues dispone de universidad en qué momento la realiza. Si efectivamente la evaluación la hace en la semana 6, 12, o la corre como por ejemplo nos pasó en el primer parcial y nos pasa ahora, la corre a la semana 7 y a la semana 13. Hoy es semana número 12 de estarnos conectando, pero corresponde al conocimiento de la semana número 13 de clase. Y la próxima semana, que sería la semana número 13, se va a tomar como la semana 12 para efecto de su evaluación. Podemos definir entonces el derecho procesal del trabajo como la rama del derecho procesal que estudia la organización y competencia de la justicia del trabajo, sus principios, sus normas generales y la utilización de las normas procedimentales para la decisión de los procesos sujetos a él y que se derivan de la relación laboral. ¿Qué es el derecho procesal del trabajo entonces? Es la rama del derecho procesal que estudia la organización y competencia de la justicia del trabajo, sus principios, sus normas generales y la utilización de las normas procedimentales, normas adjetivas o derecho adjetivo. ¿Para qué? Para la decisión de esos procesos sujetos a conocimiento de los órganos jurisdiccionales y que se derivan de las diferencias ocurridas durante una relación laboral. Podetti, que es un tratadista del derecho procesal del trabajo, divide el derecho procesal en dos grandes ramas, el individual
y el colectivo. Ambas estudian la organización de los órganos jurisdiccionales, la competencia de estos y el procedimiento para solucionar los conflictos. La diferencia, de acuerdo a lo que establece Podetti, es que el segundo, es decir, el derecho procesal colectivo, tiene como sujeto activo del derecho al grupo laboral, es decir, a esa masa de trabajadores o esa parte de los trabajadores que están en ese conflicto. Tiene como sujeto el derecho al gremio o a la asociación profesional como parte de los trabajadores y al empresario como factor de la producción. Es decir, colectivo, lo hemos visto y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, colectivo se refiere a la totalidad o a una parte de esa masa laboral en cada lugar de trabajo. Y el individual se refiere a una persona individual, solo uno. Puede ser que ocurran 2 o 3 trabajadores que fueron despedidos y van a demandar, perfecto, pero no es un derecho colectivo. El colectivo busca ese beneficio a futuro. Lo hemos visto, recuerden ustedes hace unas semana 8, semana 9, creo que hablamos de eso, que busca el derecho colectivo. ¿En qué momento va a tener efecto? Porque va a ser resultados a futuro. Una negociación de un pacto colectivo, por ejemplo, va a tener un resultado a futuro al momento en que ese pacto entre en vigencia. El hecho de que 2 o 3 trabajadores sean despedidos y demanden en un solo proceso no va a tener un impacto futuro. Es cada uno de ellos, el individual, el que va a tener el beneficio o reconocimiento de sus derechos. Pero eso no implica colectividad. Para servirle, María Franchella. Orlando de Jesús, principio antiformalista o antiformalidad. Bueno, ¿qué implica este principio? Anti, ustedes saben que es en contra de. Aquí es antiformalista o antiformalidad, es decir, carece de, es antes de cualquier formalismo. No tiene formalismos el derecho del trabajo. ¿Hay requisitos que cumplir? Sí. Para toda demanda hay requisitos que cumplir. Para toda solicitud hay requisitos que cumplir. Pero no necesita que su escrito vaya, por ejemplo, en 25 líneas en una hoja de papel español, que era antes, o papel de protocolo. No. Puede tener su escrito 26, 27, 22 líneas. Eso no lo exime de que el escrito sea admitido o recibido, y si llena los requisitos de toda demanda, por ejemplo, si fuera una demanda, se le dé trámite. Eso no es obstáculo. ¿Necesita que vaya con auxilio de abogado? No. Puede presentarlo usted, puede presentarlo con el auxilio de un estudiante de derecho, con el auxilio de un comité ejecutivo o un sindicato, siempre dentro de los parámetros que le fija el mismo código a cada uno de ellos para poder intervenir como órganos asesores de quien está actuando. Y no hay impedimento, eso es lo que implica el antiformalismo. No hay esa formalidad, no hay ese rigorismo. Su demanda no contiene todos los requisitos de 332, le van a fijar un previo, le van a imponer un previo, le van a fijar un plazo para que cumpla con esos requisitos. Distinto de, por ejemplo, una demanda civil. Usted presenta una demanda en un juzgado civil y su escrito tiene 28 líneas, se las rechazan por no cumplir con ese formalismo. O cumple con las 25 líneas, pero no cumple con su fundamento. Se las rechazan por carecer de fundamento. En el derecho de trabajo, no. Si usted fuera despedido y usted hace su propia demanda y usted la presenta, no cumple con el fundamental o con poner en su escrito fundamento de derecho al artículo 332, artículo 82, artículo tal, artículo X, no lo pone. No es impedimento para recibir su escrito y si cumple con los demás requisitos, admitirla. Y si no cumple, fijémosle la oportunidad, démosle la oportunidad de que corrija el error que tiene su demanda o su escrito y que siga el proceso. ¿Y cómo va a seguir? Con ese otro principio que vimos, impulso procesal de oficio. Implica ese impulso, que el mismo órgano jurisdiccional va a ir gestionando el proceso en cada una de sus etapas.
distinto de un proceso civil, que es rogado. Si usted no ruega, si usted no acciona, rogar como sinónimo de accionar, no como rogar de sinónimo de suplicar. Oye, usted al juez de familia, hágame favor, atienda a mi hermana. No, usted va a gestionar, va a rogar, va a actuar a ruego para que el juzgado avance en un proceso. Usted tiene que pedir y va a pedir por escritos. En el Código de Trabajo o el derecho laboral se inspira en ese principio. Usted presentó su demanda, es obligación del juez resolverla, señalar la audiencia. Distinto a lo civil. En lo civil usted presenta su demanda y no pide que se señale la audiencia, se la rechazan. Y vuelta a presentar una demanda nueva. Acá no opera eso. Precisamente esos principios que hemos estado hablando de celeridad, antiformalismo, economía y demás, hablamos de esos juicios de valor inherentes a la naturaleza del hombre y que éste considera como necesarios para poder hablar de una justicia procesal. En virtud de ello, vamos a hacer alusión a algunos de esos principios. Tutelaridad. Es el principio que ampara o protege a la parte más débil de la relación laboral, que de acuerdo a la legislación guatemalteca y la doctrina, es el trabajador. Él es el que está en esa desigualdad de condiciones y por eso el derecho laboral lo va a proteger, lo va a tutelar, a darle esa protección que necesita o ese amparo que necesita ante la ley y ante la parte económicamente más fuerte que es el patrón. A eso se refiere. Concentración. Tal vez nos adelantamos un poco a explicar ese principio, pero vamos a ir viéndolos de forma muy general. La concentración implica que un conjunto de actos o pluralidad de estos deban de realizarse a través de un control común y de preferencia en una sola oportunidad o en el mínimo de esta. Recuerden ustedes, por ejemplo, que el Código de Trabajo establece como máximo para recibir la prueba 3 audiencias. La primera, que se señala cuando se emite la demanda. La segunda, que puede ocurrir porque en la primera audiencia no se pudo diligenciar toda la prueba. Y la tercera, que puede ocurrir en casos muy extraordinarios para diligenciar la prueba, pero cuando en las primeras dos no se pudo diligenciar y que ese impedimento de diligenciarla no se le atribuye a ningún sujeto procesal ni al órgano jurisdiccional. Es necesaria una tercera audiencia, pero de preferencia y en la mayoría de juicios laborales que yo he tenido en mi cargo, solo se realizan 2 audiencias. Y en la segunda regularmente es porque el demandado contesta, plantea excepciones o porque pide la confesión judicial del actor y bueno, hay una segunda audiencia y ahí terminamos de diligenciar la prueba. Casi toda la prueba se diligencia en la primera audiencia. Y dependiendo de la actitud del demandado, solo es una audiencia. A eso se refiere esa concentración. La mayor cantidad de diligencias posibles en un solo acto. Concentremos el actuar del órgano jurisdiccional a una sola oportunidad o el mínimo de esta. Luego tenemos el principio de impulso procesal de oficio, que es toda actividad necesaria para el desarrollo normal del proceso, el cual permite avanzar para cumplir con su objetivo sin necesidad de que las partes lo promuevan, sino que es el órgano jurisdiccional el que lo realiza. No hay que estarle presentando escritos al juez a cada rato para que diligencie, para que señale audiencia, para que esto, para que lo otro. No. Simple y sencillamente tenemos ese principio que nos indica que el juez va a actuar sin necesidad de que las partes estén promoviendo su actuación. Una vez iniciada la instancia o promovida la instancia, que eso sí es necesario a través de un escrito, ya sea un incidente o un juicio ordinario,
el órgano jurisdiccional ya se encuentra facultado para actuar de oficio. Obviamente, si el juez no conoce que fulanito fue despedido o que sutanita fue despedida en estado de gravidez, no obstante haber dado el aviso al patrono, el juez no puede actuar de oficio. Es el actor, es el trabajador, el patrono, si fuera el caso, el que debe acudir, y una vez haya acudido y haya promovido la instancia, el juez está obligado a efectuar esa labor. Muchas gracias, Eugenia Beatriz, por sus saludos, igualmente para usted y familia. Siguiente principio, inmediación procesal. Este principio establece que existe una comunicación o relación directa del juez con los litigantes, sin la necesidad de intervención de un tercero. Es decir, el juez tiene que estar presente en todos los actos jurisdiccionales. No es a través de lo oficial, no es a través del secretario. Es una audiencia, el juez tiene que estar presente. Es un reconocimiento judicial, el juez tiene que estar presente. Es un auto para mejor proveer, el juez, si es necesaria su presencia, debe de estar. No puede mandar al oficial, no puede mandar al secretario y decirle, vaya usted y lleve a cabo ese reconocimiento. No. Porque el principio que inspira el derecho procesal de inmediación implica que él esté presente y que él verifique, que diligencie cada una de las fases del proceso. Por eso establece una relación directa con los litigantes, con las partes, con el actor, con el demandado. Si esos actúan con sus abogados, pues con ellos también. Pero recuerden que los abogados no son parte de un proceso, son simple y sencillamente asesores. Principio de economía procesal, tendiente a lograr el ahorro de gastos monetarios y de tiempo en la administración de justicia, muy relacionado con el principio de concentración o de celeridad. Hagámoslo rápido, hagámoslo en un solo acto, entonces vamos a economizar tiempo, vamos a economizar gasto, porque cada audiencia implica entonces que el trabajador o el patrono tiene que pagarle al abogado que lo acompaña, si fuera el caso. En 2 audiencias le va a pagar las 2 audiencias, simple y sencillo. Que el trabajador se tiene que trasladar hacia un municipio, un departamento, porque allí trabajaba y el juez se inhibió, lo mandó al otro juez. Ese principio de economía procesal obliga al juez del interior a realizar la menor cantidad de audiencias posibles, la menor intervención de los procesados en su sede jurisdiccional para administrar justicia. Porque trasladarse implica gasto, pasaje o combustible, alimentación, si hay que quedarse a dormir, hospedaje. Entonces, ese principio de economía procesal, partiendo de la tutelaridad, hace que la mayor cantidad de gastos de actos se realicen en un menor tiempo y que no implique un gasto para el trabajador o el patrono o ambas partes. Igual para el sistema de justicia, porque es un gasto monetario increíble. Principio de igualdad. Las normas procesales no establecen ventajas, privilegios o beneficios a favor de una de las partes en perjuicio de la otra. ¿Protege a la parte más débil? Sí. ¿Para qué? Para colocarla en esa situación de igualdad ante quien ejerce ese poder económico, que es el patrono. A eso se refiere. Entonces, vamos a tratar de equilibrar la balanza de la justicia entre patronos y trabajadores. No porque este sea más o porque este sea más, no. Igualdad. Equilibremos esa balanza de la justicia sin perjudicar a la otra parte, pero vamos a proteger a la más débil. Y esa protección de la tutelaridad es la que nos va a permitir hacer esto en la balanza. Si ustedes se percatan cómo es una balanza de justicia, se van a dar cuenta, la diosa de la justicia, mejor dicho, tiene una balanza en una de sus manos, que debe estar igual, ni para acá, ni para acá. Condiciones de igualdad, a eso se refiere ese principio. Flexibilidad en la apreciación de la prueba. Implica que al apreciar la prueba,
que no se haga esta con un criterio estricto y legal, sino que se analice con un criterio lógico y justo, como sería común para los hombres sin necesidad de ser juez, y que esto le permita llegar a una conclusión. Es decir, no vamos a verificar el aspecto realista de una prueba. A que aquí dice que es 250 y 250 debe ser. No. Si al aplicar nuestro criterio lógico nos da que pues, no son 250, son 270 o 260, es un valor variable y es lo justo, es lo que le corresponde, así se debe analizar la prueba, apreciarla para poder dictar sentencia. Un ejemplo de esa flexibilidad, bueno, ¿qué podemos poner de ejemplo? Un ajuste o reajuste al salario mínimo. Es que yo le pagaba 1,900 y le daba esto, le daba lo otro, le daba regalías, le daba aquí, le daba allá, y con eso ganaba 5,000. Pero nómina, usted tiene 1,800, 1,900. ¿Es legal pagar menos del salario mínimo? No lo es. ¿Es justo? Posiblemente porque sacaba más del salario mínimo. Pero si analizamos la prueba, en ese sentido estricto y legal, estaríamos consintiendo que el patrón no pague menos del salario mínimo. Y como jueces no podemos hacer eso, porque no estamos entonces igualando las condiciones. No estamos protegiendo al trabajador. Para lograr eso, debemos de ser flexibles. Así, él probó que el trabajador ganaba más del salario mínimo, pero nómina no tiene ese salario mínimo. Entonces hay que condenar al reajuste salarial, por lo menos al salario mínimo. Y así es como se maneja esa flexibilidad en la apreciación de la prueba. Obviamente, cada caso en concreto tiene sus propias aristas, sus propias condiciones, y eso es lo que nos va a permitir, dependiendo del caso, dependiendo de las circunstancias, de la prueba que se lleve a cabo, que se diligencia ante el juez, el analizarla de esa forma flexible, justa, lógica, para poder emitir ese juicio de valor que nos va a concluir el proceso a través de una resolución final, que dependiendo del proceso va a ser auto o sentencia. El derecho procesal del trabajo también tiene su propia naturaleza jurídica. Algunos autores consideran que según el interés de la controversia, el derecho procesal puede ser público o privado, ¿sí? Atendiendo al interés. Encuadrándose el derecho procesal del trabajo como una rama orientada en las normas y principios del derecho procesal civil. Sin embargo, pues esta postura no tiene mayor relevancia, ha sido muy criticada y la mayoría de autores consideran que el derecho procesal del trabajo como una disciplina del derecho público, es decir, su naturaleza jurídica será pública, toda vez que regula y encausa la función y estructura de los órganos jurisdiccionales, los jueces, al afán de procurar la administración de justicia en el Estado, el famoso Estado de Derecho, que implica un sinfín de situaciones, y una de esas es esa justicia. Pero para procurar administrar justicia, debemos de actuar como. ¿Quién va a impartir justicia? ¿Quién va a administrar la justicia? Solo el Estado tiene ese poder, esa facultad, mejor dicho. Bueno, ese poder, porque es un poder del Estado, el poder judicial. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Equiparar esas diferencias. ¿Debe intervenir el Estado para regular esas situaciones? Por supuesto que sí. Si no, estaríamos como estábamos en la época en que el esclavo era considerado como un bien de su dueño. Y podía disponer de él, exigirle y hacerlo trabajar incluso hasta que perdiera la vida. Esas diferencias, ese abuso que ocurría a través de la historia mucho tiempo atrás
y que se pretende evitar con la legislación laboral, solo lo puede hacer el Estado. Por eso la naturaleza jurídica del derecho procesal al trabajo es pública, porque actúa el Estado, no por el interés de la controversia, sino para tratar de equilibrar esa fuerza o esa desigualdad que existe entre el patrono y el trabajador. Eso es lo que se persigue con la naturaleza jurídica pública del derecho procesal del trabajo. Obviamente, también se relaciona con otras ciencias, al igual que el derecho sustantivo. No solo el sustantivo se relaciona con ciencias en general, también el procesal o derecho adjetivo. Se relaciona con las normas del derecho procesal civil que complementan, como ustedes bien saben, las normas contenidas en el Código de Trabajo. El Código Procesal Civil y Mercantil se aplica en forma supletoria al Código de Trabajo. Se relaciona también con el derecho administrativo y con el derecho procesal penal. Y ustedes se dirán, ¿por qué? Es pregunta que les dejo para que ustedes me la respondan en el correo. ¿Cómo se relaciona el derecho procesal del trabajo con el derecho administrativo? O con el derecho procesal penal, que es más complejo, que es totalmente distinto. Con el administrativo podríamos en algún momento encontrar alguna relación. Con el procesal penal, ¿cómo se relaciona? Pregunta, les leo. Recuerden que lo visto, lo hablado, lo estudiado en clase puede ser objeto de evaluación en su examen parcial. Para determinar la naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo, se hace necesario entonces ubicar la materia en el lugar que le corresponde dentro de la clasificación del derecho. Por lo tanto, algunos autores consideran que es un problema de clasificación darle esa naturaleza jurídica al derecho procesal del trabajo y que, por lo mismo, corresponde entonces a la sistemática jurídica otorgar o indicar cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo. En el digesto, que es un compendio, un conjunto de opiniones, de normas y demás relacionadas con materia laboral, aparece la ya clásica y antigua distinción que hacía Ulpiano, en virtud de la cual el derecho público tendría por objeto el gobierno de la República Romana y el privado pertenecería entonces al provecho de cada individuo en particular. ¿Parecido a lo que tenemos? Sí. Es público, intervención del gobierno. Privado, entre particulares. Un contrato de compraventa. Derecho civil, rama del derecho privado. Un proceso penal, rama del derecho público. ¿Por qué? Interviene el Estado. En el otro no interviene el Estado. El otro va a intervenir el Estado si fuera necesario, si hubo algún incumplimiento, si hubo alguna situación, algún engaño, alguna X cuestión que impida ejercitar el derecho contenido en ese contrato. Pero si el contrato es lícito, el Estado no interviene para nada. Más que para inscribir el bien si fuera objeto de registro. Si no, ni para eso. Eso es derecho privado. Derecho público, intervención del Estado. Así lo estableció Ulpiano en el digesto de derecho. Sin embargo, desde un punto de vista totalmente científico y estricto, no son válidas esas clasificaciones, al no caber la distinción, ya que toda norma jurídica es estatal y el sistema jurídico es unitario. Es decir, tenemos un solo sistema jurídico y toda norma es producto de una actividad estatal. ¿A través de qué? De uno de los poderes del Estado. Eso sí nos vamos al punto de vista científico y estricto. ¿Quién es el único facultado para emitir leyes? El Estado. A través del organismo correspondiente, se llame como se llame. Acá es el Congreso de la República. ¿Quién es el encargado de impartir justicia? El Estado. ¿A través de qué? Del Poder Judicial.
¿El Poder Judicial es único? Sí. El sistema jurídico nuestro es unitario. Solo tenemos un Poder Judicial. Entonces, existe esas contradicciones. ¿Cuál de las dos es la más acertada para otorgarle al derecho procesal su naturaleza jurídica? Pretender clasificar al orden jurídico, como decía Hans Kelsen, implicaría que a mayor abundamiento, es decir, a mayor cantidad, la división del derecho público y el derecho privado se encuentra actualmente en revisión, debido a las tendencias de tratadistas que pretenden incluir una categoría más a esas dos, denominada un derecho social. Y con esa tendencia, debido a la cantidad de normas o ese abundamiento que existe de normas, ubicarían al derecho laboral en esa categoría de derecho social. No es derecho público, no es derecho privado, es un derecho social. ¿Podrán tener razón? Posiblemente. Dependerá del punto de vista de cada uno desde el aspecto doctrinario. En el aspecto legal, el código no nos establece cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo, pero por la intervención del Estado sabemos que es pública, porque es el Estado el que actúa, es el Estado el que va a corregir o va a solucionar esas diferencias derivadas de una relación laboral y tiene esa fuerza coercitiva. Y la vamos a ver más adelante como elementos de esa situación. El tratadista Néstor de Buen Lozano afirma que no es posible ubicar a ninguna disciplina de las que integran la enciclopedia jurídica, y en forma especial el derecho del trabajo, en solo una rama determinada del derecho. Él prefiere determinar institucionalmente la naturaleza jurídica y no en un grupo, ya que puede haber relaciones integradoras de una institución. Es decir, vamos a integrar ese derecho laboral y en nuestro caso así lo vemos, se integra. Pero ¿cómo lo integramos? Ley del organismo judicial, Código Procesal Civil y Mercantil, integran el Código de Trabajo. Procesal Civil y Mercantil, ¿será que es de naturaleza pública o privada? Resuelve las situaciones que se dan regularmente de cuestiones privadas, pero es el Estado el que al final de cuentas termina interviniendo. Ley del organismo judicial, es la ley que regula el actuar en forma general de los órganos jurisdiccionales. Organismo judicial, el poder del Estado. ¿Integran el Código de Trabajo? Sí, pero ambas están también como derecho público. Entonces, Néstor de Buen Lozano hace una mezcla y dice que no podemos ubicar al derecho del trabajo a una rama específica. Dependerá de la institución que intervenga la naturaleza jurídica a la que se pueda ubicar al derecho laboral. Pero hablando de institución, no como el ente que va a intervenir para resolver una situación, sino hablando de institución como un conflicto colectivo, un pacto colectivo, un contrato colectivo, que son instituciones del derecho laboral. ¿Sí? A esas instituciones se refiere, dependerá de la institución que se trate, la naturaleza del derecho laboral. La naturaleza es muy difícil desde el punto de vista doctrinario, por lo que piensa Néstor, es muy parecido a lo que establece el digesto a través de el punto de vista de Ulpiano, ¿sí? O desde el punto de vista de Kelsen. Mientras más dividamos, mientras más leyes haya, más divisiones van a haber. Y todas las del derecho laboral van encaminadas a formar una nueva que sería el derecho social. Analizando entonces cuál sería la naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo, para nuestro caso, de acuerdo con el código,
es de jurisdicción o de naturaleza, perdón, pública. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cada vez se conectan menos ustedes. Yo no sé cómo van a hacer el resto para ganar su examen. Hay chivitos que se dan en el examen. Hay cuestiones que se practican en la clase y que la diapositiva solo le hace mención. Acá se explica y si viene en el examen, oído, ¿verdad? Entonces, por eso, insisto, las diapositivas no se comparten. Jurisdicción privativa. Siguiente tema de clase. La jurisdicción, recordemos que es aquella facultad que tienen los jueces de juzgar y ejecutar lo juzgado, por lo que su función es pública, gratuita y obligatoria, teniendo como característica la jurisdicción la siguiente: improrrogabilidad. Los jueces de trabajo no pueden trasladar a otro juez los asuntos que por ley les sean de su conocimiento. Es una demanda ordinaria laboral, tiene que ser un juez de trabajo. No se la puede dar a un juez civil o a un juez penal, a uno de lo contencioso. No puede. Siguiente característica: indelegabilidad. Un juez no puede delegar en otra persona su función de juez, ni a otro juez siquiera. La única que puede delegar la administración de justicia es la Corte Suprema de Justicia. Yo, juez, no le puedo decir a mi secretario: dicte usted la sentencia. O díganle a aquel juez que está allá que no tiene nada que hacer ahorita que dicte la sentencia. No se puede, porque ya está establecida qué asuntos va a conocer cada juez. Ya está establecido que solo la Corte Suprema de Justicia puede delegar esa función. Karina Machín, ¿qué relación tiene el derecho laboral con el derecho penal? Pues no lo estamos viendo en este momento. Hablamos del procesal laboral con el procesal penal. Difiero de su comentario en el correo que me mandó, pero como no es parte de lo que estamos viendo en este momento, se lo voy a responder en la misma forma, a través del correo electrónico. La siguiente característica es la exclusividad. El juez de trabajo debe de gozar de esa especialidad y no debe de conocer otra disciplina del derecho. ¿Será que estas características las encontramos sustentadas en el Código de Trabajo? O al menos alguna de ellas. Vamos a ver. Y si no la vemos acá, usted me la responde. La jurisdicción privativa es la ejercida con exclusividad por el juez en una causa o materia, privando así a todos los demás jueces de poder intervenir en su conocimiento y decisión del asunto. Esta jurisdicción no se aparta de los jueces de trabajo. Para efectos de lo anterior, entonces, podemos remitirnos a los siguientes artículos del Código de Trabajo. Artículo 283. Saquen su código y lo leen, por favor. ¿Qué establece este artículo? Regula que los conflictos relativos al trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los juzgados de trabajo. ¿Y qué es la jurisdicción privativa? Es la ejercida con exclusividad por el juez en una causa o materia y priva a todos los demás jueces de poder intervenir en su conocimiento y decisión. ¿Encontramos la jurisdicción privativa? Sí. ¿Tiene fundamento legal? Sí. Artículo 283. Pregunta de examen, posiblemente. No ahorita en el examen final o en su privado. No sé, en cualquier momento se les puede preguntar. El siguiente artículo es el 289.
que establece que debe de ser abogado el juez de trabajo y de preferencia especializado en asuntos de trabajo, estando regulado esto en el artículo referido, remitiéndonos al 292, que indica cuáles serán los procesos sometidos a conocimiento de los jueces de trabajo. Y nos vamos a ver. Voy a encender un poco la luz porque ya no mira montes para poder leer. Vamos a ver el primer artículo, 283. Los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. ¿Sí? 289. Los juzgados estarán a cargo de un juez que debe ser abogado de los tribunales de la República, de preferencia especializado en asuntos de trabajo, nombrado y removido por la Corte Suprema de Justicia, la única que puede delegar la justicia, por las mismas causas que procede la remoción de los jueces de primera instancia. Los jueces de trabajo y previsión social deben tener los requisitos que la ley exige para ser juez de primera instancia. Bueno, los juzgados de trabajo y previsión social están constituidos además por un secretario que debe ser de preferencia abogado o estudiante de derecho y los notificadores escribientes que sean necesarios. Pero el juez debe ser abogado, especialista en asuntos de trabajo. 292 es el otro, ¿verdad? Vamos a leer el 292 de una vez. Ese es bastante extenso, entonces vamos a ver muy general el artículo. Artículo 292. Los juzgados de trabajo conocen en primera instancia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, los siguientes asuntos. Y lista aproximadamente 8. En todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico, en los conflictos colectivos de carácter económico, de todos los juicios que se entablen para obtener la disolución judicial de las organizaciones sindicales, cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de leyes o disposiciones de seguridad social, de procesos contenciosos administrativos de trabajo y provisión social que se pongan contra las resoluciones que ponen sanciones, de todas las cuestiones de trabajo cuya cuantía exceda 100 quetzales, de todos los demás asuntos que determina la ley y de las acciones motivadas por la Inspección General de Trabajo por el incumplimiento a sus resoluciones. Esos son los juicios sometidos a conocimiento de la jurisdicción privativa del trabajo, es decir, que ningún otro juez puede conocer y que el juez que los va a conocer debe ser abogado y de preferencia especializado en asuntos de trabajo. De igual manera, en el artículo 425, en relación al establecer que los jueces que dictaron la sentencia son los que deberán de ejecutar esta. ¿Y con qué artículo tiene relación? Pues con el mismo 283, si no me equivoco. Compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Así termina el 283. Y el 425, ¿qué establece? Debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. Esos dos artículos, 283 y 425, están relacionados. Vayan haciendo de una vez sus llamadas, sus chivitos, para más adelante, ya sea en su examen o en su ejercicio profesional. Como indicamos, entonces, la jurisdicción privativa tiene ciertas características que trataremos de desarrollar de manera un poco más extensa. Improrrogabilidad. Los jueces de trabajo no pueden trasladar a otro juez los asuntos que por ley les sean de su conocimiento, aunque conozca el mismo ramo y que ejerza jurisdicción en un territorio distinto al del primero. La definición de improrrogabilidad que arroja el diccionario de Guillermo Cabanelas y Torres implica que en materia procesal se hace referencia a aquellos términos que no son susceptibles de prórroga por mayor número de días de los que la ley señala. Sin embargo, no es esa la definición que nos interesa. Veamos respecto a esa característica de improrrogabilidad el artículo 307 del Código de Trabajo. Capítulo 5, procedimientos de jurisdicción y competencia. 307. En los conflictos de trabajo, la jurisdicción es improrrogable por razón de la materia y del territorio, es decir,
un juez civil no puede conocer materia laboral, al menos que la competencia que le fue dada por la Corte Suprema de Justicia, en esa facultad de administrar justicia, lo haya hecho un juzgado de naturaleza mixta, civil, familia y trabajo, o económico, coactivo y trabajo. Pero si cuando crearon ese juzgado al juez no le dieron esa facultad de conocer en materia laboral, no puede conocer. Es improrrogable por razón de la materia y del territorio. Es decir, el juez de Petén no va a conocer un proceso ocurrido aquí en Guatemala. No se puede. Salvo en lo que respecta a la jurisdicción territorial, cuando se hubiera convenido en los contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador. Es decir, que en caso de diferencias, el trabajador puede demandar en el lugar donde le sea más económico a él, donde tenga mayor ventaja el trabajador, por la cercanía, por el tiempo, por la inversión, por el gasto y demás. A eso se refiere. ¿Tiene sustento? Entonces, sí, el artículo 307 habla de esa característica. Siguiente, indelegabilidad. Un juez no puede delegar a otra persona su función de juez, ni a otro juez siquiera. El único ente que tiene la facultad de atribuir jurisdicción y competencia es la Corte Suprema de Justicia, a quien el Estado le ha delegado, según la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes, esa función. Veamos el siguiente artículo, 308. Los tribunales de trabajo no pueden delegar su jurisdicción para el conocimiento de todo el negocio que les esté sometido, ni para dictar su fallo. No obstante, podrán comisionar a otro juez de igual o inferior categoría, aun cuando esto no fuere de la jurisdicción privativa del trabajo, juez de paz civil, juez de paz penal, para la práctica de determinadas diligencias que deban verificarse fuera del lugar donde se siga el juicio. Un exhorto, un despacho, mejor y notifíquele, el favor y cita a ese testigo. Lo hace en esa forma de comunicación entre órganos jurisdiccionales, pero no le está delegando a él esa facultad de administrar justicia en materia laboral. Solo le está pidiendo colaboración para ciertas diligencias, porque no tiene función. La jurisdicción privativa es exclusiva de los jueces de trabajo. Sin embargo, puede ocurrir que alguna de las partes o el propio juez consideren que existen causales para argumentar y plantear un impedimento, una excusa o una recusación en contra del juez que conocerá el asunto, por lo que deberá de realizar el procedimiento establecido en la ley del organismo judicial para que sea la Corte Suprema de Justicia o la sala respectiva la que pueda designar a otro juez para que conozca el asunto. Eso es en el caso de que exista un impedimento, una excusa o el juez sea recusado. Causales establecidas en la ley del organismo judicial, artículos 122 a 134. Allí está todo lo relativo a impedimentos, excusas y recusaciones de jueces en general. No clasifican lo de penal, a lo de laboral, administrativo, no. Ahí es a los jueces en general. Esa ley es general del organismo judicial. Y en el Código de Trabajo, vamos a citar varios artículos. 316 a 320. 316, impedimentos, excusas y recusaciones, así se llama el capítulo sexto. Está todo lo relativo a esa situación de impedimentos, excusas y recusaciones. Esto va amarrado debidamente con los artículos 122 a 134 de la ley del organismo judicial. Hagan de una vez la llamada. Coloqué un artículo acá, 113 jóvenes, pero ese sí no tiene relación. Vamos a eliminar. No sé en qué estaba pensando en ese momento, tal vez en el salario mínimo, pero no tiene nada que ver.
Sigamos. Exclusividad como tercera característica. El juez de trabajo debe gozar de esa especialidad y no debe conocer otra disciplina del derecho. Se refiere entonces esa exclusividad a la facultad de la impartición de la justicia en el ámbito del derecho procesal del trabajo, que solo corresponde a los jueces de trabajo y previsión social. Esa característica no está en el código. Esa la encontramos en el Reglamento Interior de los órganos jurisdiccionales del trabajo, artículo 4, que establece el principio de exclusividad de la función jurisdiccional. ¿Tienen sustento de esas características? Sí lo tienen. Tienen ese sustento legal. Los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. De manera que la Judicatura de Trabajo y Previsión Social tiene plena categoría jurisdiccional, con todas las potestades inherentes a esta calidad, la cual tiene como elementos los siguientes: notio, vocatio, coertio, judicium y executio, o executio. Se exceptúan de ellos los tribunales de conciliación y arbitraje por estar integrados por jueces legos y jueces de derecho. Un tribunal de conciliación y arbitraje no tiene ese poder de coerción. Puede castigar. ¿Va a resolver un conflicto colectivo? Sí, pero no tiene facultades de conocer un litigio, no tiene facultad de citar a las partes, de hacerlos conducir por la fuerza pública, no puede castigar, no puede hacer nada de eso. Etimológicamente, la palabra jurisdicción proviene del latín jurisdictio, que implica administrar el derecho. Entonces, los jueces administran el derecho y no lo establecen a través de su facultad de juzgar. ¿Sí? El juez solo imparte justicia, solo administra, solo hace valer el derecho, pero no lo establece en esa función de juzgar. La facultad de impartir o administrar justicia se divide en dos grandes grupos de forma general: por razón del territorio y por razón de la materia. En la jurisdicción por razón de la materia encontramos una diversidad que va casi de la mano con la clasificación del derecho de las diferentes ramas, como lo son penal, civil, administrativa, correccional, criminal, laboral, entre otras. En todas y cada una de estas ramas, la jurisdicción está compuesta por los mismos elementos característicos que le otorgan al juez esa facultad de juzgar: notio, vocatio, coertio, judicium y executio. En algunos casos, existe una combinación de dichas materias para poder otorgarle al juez el conocimiento de varios asuntos, como lo vamos a ver más adelante. Recuerden, un juzgado que por disposición de Corte Suprema de Justicia tiene competencia mixta, por razón de la materia. En el caso de los jueces de trabajo, podemos decir que su jurisdicción está integrada por jurisdicción laboral, jurisdicción ordinaria, jurisdicción improrrogable, jurisdicción plena y la jurisdicción privativa. Todas y cada una de ellas, de acuerdo a su acepción, otorgan al juez de trabajo la facultad de administrar el derecho, conocer por disposición de ley determinados asuntos, desde su inicio hasta su ejecución, sin poder trasladar a otro el conocimiento de estos procesos. No obstante lo anterior, la jurisdicción no deja de estar integrada o constituida por los elementos que hemos referido anteriormente: notio, vocatio, coertio, judicium y executio. No importa en qué momento o curso ustedes tuvieron conocimiento de esos elementos de la jurisdicción. Lo importante acá es que recordemos que son elementos propios de ella, y desde el momento en que una persona profesional del derecho es investido con esa facultad de administrar el derecho o administrar justicia, adquiere los mismos componentes de su función, o en su función, perdón. ¿Cuáles son esos componentes de la administración de justicia o de la jurisdicción? Notio, vocatio, coertio, judicium y executio. Notio.
Es la facultad de conocer un determinado asunto o cuestión litigiosa que se le presente o se le imponga al juez. Note o conocer. El artículo 292 del Código de Trabajo regula que los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones, y ahí le está dando la respuesta en el mismo artículo. ¿Dónde está el poder de conocer de un juzgado de trabajo de acuerdo con su respectiva jurisdicción como elemento de la jurisdicción? En el artículo 292. Véanse los artículos 94 y 95 de la LOC. Nótenlos y los leen más adelante. Vocatio es la facultad de ordenar la comparecencia a las partes litigantes o terceros. Como por ejemplo, cuando en la resolución se establece que se convoca a las partes para la audiencia de juicio oral para X día. Esa convocatoria es ese poder, ese elemento de la jurisdicción de convocar a las partes ante su presencia para elucidar un asunto. De acuerdo con lo regulado en el artículo 335 del Código de Trabajo, que es el fundamento de este elemento, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Es decir, está haciendo ese llamamiento, previniéndoles de presentarse con sus pruebas bajo apercibimiento. Trabajar un poquito porque esta diapositiva se nos fue un poco más. De alguna situación, de declararlo confeso, rebelde, qué sé yo. Para el efecto deberán también ver ustedes lo establecido en el artículo 178 de la ley del organismo judicial. Esos espacios para que no hay inconveniente. Coercio. Es la facultad de utilizar los medios coercitivos que le proporciona la ley para hacer que se cumplan sus mandatos. Según el diccionario de la Academia Española de la Lengua, citado por Manuel Osorio en su diccionario, es el empleo habitual de fuerza legítima que acompaña al derecho para hacer exigibles sus obligaciones y eficaces sus preceptos. A manera de ejemplo, podemos citar el artículo 388 del Código de Trabajo, el cual regula que los tribunales de conciliación y arbitraje, en caso los delegados de alguna de las partes no asistieran a la audiencia, dentro del procedimiento de conciliación, los hará traer sin pérdida de tiempo por medio de las autoridades de policía. Aquí sí tiene el juez de trabajo que integra un tribunal de conciliación ese poder. No se lo da a los jueces vocales o a los jueces legos. ¿Por qué? Porque dice que en caso los delegados de alguna de las partes, ¿quién es el delegado? El que va a integrar el tribunal de conciliación junto con él. No es el testigo. No es el que planteó el conflicto. No. El delegado es el que va a conformar el tribunal con él, con el juez de derecho. El Código de Trabajo y la Ley de Organismo Judicial regulan otros casos en los cuales el juez está facultado para ejercer ese poder coercitivo. Tarea de ustedes, verificar cuáles son esos otros casos. Si gustan, nos mandan por correo. Malo es que casi siempre son los mismos los que me responden en correo, no tengo correos de personas distintas y no me molesta, al contrario. Me agrada que los que siempre me mandan sus correos sean los mismos, porque eso quiere decir que sí ponen atención en mi clase, que sí les preocupa esa clase. El resto, pues, allá cada quien. Judicium. En la facultad de poder resolver el fondo del asunto, ya sea a través de una sentencia o de un auto. Algunos autores consideran que esto es más una facultad, es un deber del juez, pues está en la obligación de resolver los asuntos puestos a su conocimiento, dictando la resolución que le ponga fin al mismo. La ley del organismo judicial regula los tipos de resoluciones que existen, que son decretos, autos y sentencias. Los autos deciden materia que no es de simple trámite, resuelven incidentes o el asunto principal. Las sentencias deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso. Judicium, esa es la facultad de
judicializar la decisión del asunto a través de una decisión contenida en un auto, una sentencia. El Código de Trabajo regula en los artículos 358 y 59 que los jueces deben de dictar sentencia. Deben. Como dicen algunos autores, es un deber del juez. Y los requisitos de las sentencias que deben observar también están establecidos en esos artículos para poder dictar las sentencias respectivas. ¿Va a dictar sentencia? Sí, porque tiene que hacerlo, sí, pero la va a hacer atendiendo a estos requisitos. Y por último, el último elemento, el executio. Es la facultad de poder llevar a ejecución sus propias resoluciones. De este elemento, algunos tratadistas afirman que no ocurre o se presenta en todos los tipos de jurisdicción que existen, como lo sería la jurisdicción penal, en la cual el juez que dicta sentencia es distinto de aquel juez que va a verificar la ejecución o el cumplimiento de esa sentencia. ¿Tenemos tribunales de sentencia en Guatemala? Sí. ¿Pero hay tribunales o jueces de ejecución penal? Sí, los hay. Son distintos de los que dictan sentencia y ellos son los que verifican el cumplimiento de la misma. Pero en lo laboral no, y lo vimos en uno de los artículos. Le competirá conocer y ejecutar lo juzgado por el mismo. Respecto de la ejecución de sentencia, toda sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada tiene carácter de título ejecutivo. Por ello, quien resulta deudor y no cumple con la prestación debida, estará sujeto a la ejecución forzosa y dará cumplimiento a lo ordenado en el fallo. Para el efecto de esto pueden ver lo relativo o lo dispuesto en los artículos 153, 55 y 56 de la Ley del Organismo Judicial y 425 y 26 del Código de Trabajo. Cristina Herrera, en el artículo 113 tal vez se refiere a la LOC, que es sobre la indelegabilidad. No tengo la LOC en la mano, permítanme, la vamos a buscar. Ley del Organismo Judicial, artículo 113. Sí, efectivamente, Cristina tiene razón. Muchas gracias por hacerme la aclaración. La función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad. Entonces vamos a hacer la respectiva corrección. Bueno, sigamos. Siguiente tema de la clase del día de hoy. Juicio o proceso ordinario laboral. En este se dilucidan las cuestiones entre patronos y trabajadores respecto a algún conflicto derivado de la relación de trabajo o bien por la inobservancia de las leyes laborales. Entendemos por juicio la controversia que, con arreglo a las leyes, se produce entre dos o más personas ante un juez competente que le pone término por medio de un fallo en el cual aplica el derecho y puede imponer, según el caso, una sanción. El procedimiento no es más que el conjunto de normas reguladoras de la actuación de las personas ante los órganos jurisdiccionales, independientemente del carácter que estos sean. Un juicio procesal, en consecuencia, lo podemos definir como la rama del derecho que sirve para determinar las reglas de organización judicial, competencia, trámite de los juicios y ejecución de las decisiones de la justicia. Podemos hacer referencia a los juicios contradictorios, en los cuales existe controversia entre las partes y su uso más frecuente es en derecho procesal, a través de la jurisdicción contenciosa, toda vez que en ella se dirimen contiendas. Esto ocurre, como lo vimos, creo que al inicio del semestre,
con la contestación de la demanda o reconvención. ¿Qué implica la litis? ¿Qué implica la contienda o esa sentencia contenciosa? Que la sentencia va a resolver ambas posturas. ¿Por qué? Porque ocurrió una demanda y ocurre una contestación o una contrademanda. Y una sentencia o una resolución del juez tiene que poner fin a esa diferencia, a esa contienda. Y por eso se establece que es un juicio contradictorio, porque ahí hubo una parte que se opone, que contradice lo dicho por la otra en su escrito de demanda y que debe ser resuelto esa diferencia a través de la aplicación racional del juez, de la justicia, de la lógica, para dictar esa sentencia. Hay que recordar que también ocurre o existe el juicio en rebeldía, el cual se sigue contra una persona que ha sido procesalmente declarada rebelde por no haber comparecido a juicio o, para algunos otros autores, por haberlo abandonado. Este tipo de juicios provoca lo que se conoce como una sentencia ficta o una sentencia no contenciosa. ¿Por qué? Porque no hubo pleito. Yo comparecí, demandé, la otra parte no compareció, no contestó la demanda, no me contrademandó, condenan a mi favor y se acabó el asunto. Es una sentencia ficta. No hubo litis, no hubo pleito, no hubo contienda. Buenas tardes, Sonia Galindo. Estamos para servirles, no tenga pena, que es, mientras nos guste esto, pues aquí estaremos. Siguiente tema. Yo sé que vamos un poquito rápido hoy, pero trato de avanzar esto porque, si no recuerdo mal, el programa de curso, vamos a ver en semana 15 y 16 ya más detallado el juicio laboral. Si no es 15 y 16, es 14 y 15, pero en esas 2 semanas vamos a ocupar para eso. Por eso esto lo vemos en una forma más rápida. Dentro de los procesos laborales se pueden solicitar medidas cautelares y estas se pueden hacer al momento de presentar la demanda, es decir, esa petición, o bien durante la tramitación de la misma, ¿sí? Lo ideal es hacerlo al momento de presentar la demanda. Y se pueden solicitar las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Civil y Mercantil por aplicación supletoria de la norma. Es importante recordarlo. Y esas medidas que se pueden solicitar son arraigo, si existe temor que el demandado sea ausente o se oculte. Embargo, de bienes que alcancen a cubrir el monto de lo demandado. Secuestro, desapoderamiento de la cosa para ser entregada en depósito mientras se resuelve el juicio. Intervención sobre establecimientos industriales, comerciales o agrícolas para asegurar el derecho del demandante. Las medidas cautelares pretenden asegurar que cierto derecho pueda ser hecho efectivo en el caso de un litigio, en el que se reconozca la existencia y legitimidad de un derecho. Las medidas cautelares no implican la existencia de un derecho a través de una sentencia. Lo que sí implican es asegurar que se pueda hacer efectivo al momento en que ese derecho pueda ser reconocido. Para ello, para solicitar una medida cautelar, basta acreditar la existencia aparente del derecho que estamos reclamando para que éste sea tutelado o protegido y que se logre, obviamente, la efectividad del mismo. Dentro de los procesos laborales, al momento de presentar la demanda, se puede solicitar medidas cautelares, como ya lo dijimos, al momento de presentar la demanda. Esas medidas, vamos a ver un poco más general. El arraigo. Este por lo regular se solicita cuando la persona demandada no tiene un domicilio o bienes inmuebles, por ejemplo, en la República de Guatemala. Es extranjero. Es italiano, tailandés, español, coreano, no sé, era el patrono, no tiene bienes, no tiene por qué permanecer en el territorio del país y ante una posible demanda, ante una demanda, puede abandonar el país y no cumplir con sus obligaciones.
Vamos a solicitar el arraigo. ¿Para qué? Para acreditar al juez que esa persona demandada se puede ir del país, no tiene bienes, no tiene domicilio, no tiene nada que lo ate al país, que por lo mismo se puede evadir en su responsabilidad o bien ocultar. Vamos a pedir arraigo, quiere decir que no salga por la vía legal del país. Si va a salir, será por otros medios. Ahora que es más fácil, en ese momento pues era más controlado esa situación, no había tantos pasos ciegos ni tantas formas de desviar la atención para poder abandonar el país. Embargo, el embargo busca asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre determinados bienes cuya disponibilidad se impide, ¿sí? Sin embargo, es preventivo cuando tiene la finalidad de asegurar los bienes durante la tramitación del juicio. Y es ejecutivo cuando su objeto es dar efectividad a la sentencia ya pronunciada. Es decir, el embargo se puede pedir en cualquier momento también. Preventivo cuando tiene la finalidad de asegurar los bienes durante la tramitación del juicio, desde la demanda hasta la sentencia. Y ejecutivo cuando ya dictada la sentencia se solicita con el objeto de hacer efectiva el cumplimiento de esa sentencia, que busca, en ambos casos, asegurar el resultado de ese proceso. Y cae o recae sobre determinados bienes. ¿Qué bienes? Cualquier bien que alcance que pueda ser entregado al actor o rematado en subasta pública y que sea suficiente para lograr el pago de lo que pueda salir condenada la parte demandada. Vehículos, casas, cuentas bancarias, instalaciones, oficinas, instalaciones industriales, maquinaria, ¿sí? Hay un caso muy, muy sonado, bueno, tal vez en su momento fue sonado, de la empresa que producía unos chicles que tal vez muchos no conocieron, y los que sí, pues tal vez se acordarán muy vagamente, los famosos chicles Corbis, ¿sí? Esos, esa fábrica de chicles estaba ubicada en zona 1, aparte de producir otras cuestiones, pero llegó a un punto tal en que no pudo pagar las prestaciones de sus trabajadores, se fue a la quiebra la entidad, y el embargo en ese momento fue ejecutivo. Yo lo entendí mucho tiempo después cuando ya conocí comentarios de personas y ya había estudiado yo la carrera. Y fue ejecutivo, ¿por qué? Porque en la sentencia, perdón, en el requerimiento de pago, el juez de trabajo ordena embargar toda la maquinaria y equipo que estaba adentro de las instalaciones y las dos propiedades que tenía. Y aún así, con el embargo y la venta de esos bienes y de esa maquinaria, no se lograba alcanzar el pago de la deuda a la que ascendían las prestaciones laborales. ¿Hubo pérdida para los trabajadores? Sí, porque no todos lograron lo que les correspondía. Obviamente se trató de cubrir la mayor cantidad posible para cada uno de ellos, pero no todos tuvieron ese reconocimiento del derecho. La empresa se fue a la quiebra. Y por más embargo precautorio que hubiera habido, o preventivo, o el ejecutivo que ocurrió después, no había posibilidad de lograr ese resultado de proteger un derecho. Sin embargo, ocurrió cuestiones de la vida, vicisitudes de la vida, pero ocurrió. Pero eso es lo que busca el embargo, evitar que la persona pueda disponer de esos bienes y que esos bienes aseguren el resultado de un proceso. Si se comete delito, sí, ya estando la persona demandada talada la propiedad de esos bienes, peor aún, si ya están embargados, obviamente se comete un delito. Ustedes sabrán, ya supongo que son especialistas también en derecho penal porque están estudiando la fase pública y por lo mismo ya saben qué delito se comete. Y para que no, su correíto para poder indicar cuál es el delito que se comete.
Vamos a ver. Froilán, no entiendo su comentario, su inquietud. Sin embargo, sobre bienes, cualquier bien, el demandado para que cubra la pretensión del demandante. El secuestro con la litis es sobre el bien sobre el cual existe la litis, secuestrado. No entiendo. Froilán tal vez puede ampliarme su inquietud en otro correo para poder darle respuesta a esa situación. Siguiente medida, secuestro. De acuerdo a Eduardo Juan Couture Echeverry, ese es el nombre completo, es el tratadista más conocido como Couture, no únicamente. Se trata de una medida, el secuestro se trata de una medida consistente en la aprehensión judicial y depósito de la cosa litigiosa o de bienes del que se presume sea deudor para asegurar la eficacia del embargo y el eventual resultado del juicio. Si partimos de esa definición, Froilán está un poquito perdido. Una medida consistente en la aprehensión judicial. Vamos a secuestrar esto, ¿sí? Lo secuestramos y lo depositamos acá para que el dueño de esta cosa no pueda disponer de él. Porque se supone que él debe las prestaciones, por ejemplo. Vamos a quitarle esto para que en caso él no pague las prestaciones, esto al venderlo en una subasta o al adjudicárselo al trabajador, al actor, al que venció en el proceso, logre obtener el resultado del proceso. Orlando de Jesús, ¿cuál es el delito que comete si están embargados los bienes? Orlando, me imagino que usted está estudiando Código Penal también. Hay un delito muy específico cuanto a los bienes. ¿Qué pasa si se traslada la propiedad de los bienes? Cuando uno ya tiene conocimiento de que existe obligación de responder incluso con ellos. Hay un delito. Bueno, ya para terminar la clase, vamos a ver esta última diapositiva. La intervención. Dentro de las diferentes acepciones que tiene la definición, considero que la más ajustada al tema es la intervención de terceros en el proceso. Intervención, si ustedes la buscan, tiene un montón de definiciones. Vamos a ver esta, intervención de terceros en el proceso. Toda vez que la intervención de ellos implica la incorporación de una persona ajena al proceso a las actuaciones de este. ¿Y por qué la vamos a incorporar? Con el fin de hacer valer derechos o intereses propios que puedan verse afectados por tal proceso. Un interventor para que vea las finanzas de la empresa y que vaya verificando que efectivamente existe ganancia, que sí se puede cancelar las prestaciones en el caso resulte vencida la parte demandada. Es importante mencionar que el Código de Trabajo no regula al momento de presentar la demanda o su contestación y o la reconvención que puedan decretarse medidas cautelares, por lo que se aplica, como ya dijimos, supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil relacionadas a esto. Es únicamente al momento de la ejecución de la sentencia que se hace referencia a la medida cautelar de embargo. Porque si ustedes leen su código, solo hasta en la ejecución de la sentencia se establece la medida cautelar de embargo después del requerimiento del pago y que no se logre el pago. Esto faculta al juez para que en caso, al momento de ese requerimiento, no sea efectivo el pago, va a ordenar el embargo de bienes. Pero solo hace mención del embargo hasta esa etapa del proceso. ¿Y qué pasa con el embargo preventivo? Se puede decretar, se ha decretado. Yo tuve un proceso que lo solicité 2 veces y hasta en la segunda ocasión la jueza accedió a esa intervención, a ese embargo, perdón, de una cuenta bancaria. Y eso fue lo que me permitió lograr el pago hacia el actor, porque las otras cuentas la empresa las vació. ¿Cometió delito? Sí. Cometió un delito, Orlando, y espero que usted me diga qué delito fue el que se cometió. Mencióneme al menos uno dentro de ese catálogo de delitos que tiene nuestro Código Penal y leyes especiales.
y yo le diré si tiene o no tiene razón. Bueno, jóvenes, hasta acá la clase el día de hoy. Como les dije, ya la próxima semana no nos vemos. Están ustedes ante la posibilidad de sustentar su segundo examen parcial, por lo que no estaré conectado. Si tienen dudas, si tienen inquietudes de los temas de las clases antes de su examen parcial, con mucho gusto, miércoles, a más tardar, tal vez jueves, si no tengo un día muy complicado, les puedo responder. Viernes, sábado, yo no me conecto, no respondo, no veo correos y lástima, porque eso quiere decir que hasta esa época están estudiando, hasta esa fecha están estudiando y el derecho laboral no se aprende de un día para otro. Como siempre, una serie de preguntas para fortalecer su estudio. No son sus preguntas del examen parcial. Espero entonces que el resto de la tarde, tarde-noche, que nos falta en este día, ustedes puedan gozar al lado de su familia, en especial de sus niños, celebren en sus días, compartan con ellos, y si no lo puede celebrar por cualquier situación, por lo menos comparta, abrácelos, díganles que tengan un buen día el niño, y nos veremos entonces dentro de 15 días. Muchas gracias por la atención prestada a mi persona en esta oportunidad. Tengan ustedes la mejor de las tardes y un excelente descanso. Hasta pronto.